Ok, muy buenas tardes chicos, mi nombre es Franco Pauker y el día de hoy vamos a tener la clase de laboratorio de las dos teorías que ya hemos visto, tanto de patovascular como de hemodinámica. Vamos a empezar con hemodinámica con los temas que ya han visto con Eileen, con lo que son los trombos, los émbolos, parte de hemorragia y edema. Y respecto a patovascular, algunas cositas que ya hemos ido viendo, como la arteriosclerosis de Monkeberg, perdón, la aterosclerosis. Vamos a ver también lo que eran los tumores benignos, tanto los hemangiomas capilares como cavernosos. Y por ahí una que otra lámina más. Entonces vamos a comenzar. Y antes de comenzar les quería dar como que un pequeño tip que por ejemplo a mí me sirvió bastante cuando llevé la parte de laboratorio en pato. Cuando el doctor termine como que de explicar la parte de la teoría y ya a ustedes les toque como que revisar la parte de las láminas, lo que yo les recomiendo es que tengan su cuaderno o su tablet al lado y mientras van viendo la lámina, como que en su mente traten de ir repasando lo que es el diagnóstico principalmente y por ahí una etiología, por ejemplo, un cambio de la macro y un cambio de la micro. ¿Por qué? Porque de esa manera como que su cerebro automáticamente va a asociar lo que están viendo en el microscopio y también con la información que el doctor les ha dictado o con lo que está en su guía de laboratorio. Eso le va a ayudar bastante. Y también cuando terminen ya de verla como que las láminas, con su amigo de al lado, unos 5 o 10 minutos repasen unas 3 láminas o si pueden las 6 láminas que se ven por clase de laboratorio, porque usualmente el tiempo que hay entre el examen de teoría y el examen de laboratorio suele ser muy corto. Entonces, para que ya no tengan que estar estudiando desde cero, lo que les recomiendo es que hagan eso, cosa que así en su mente ya está como que esta información, todo esto de acá, ya lo tienen en su mente y tan solo va a ser necesario que asocien la lámina con el diagnóstico, con esto acá, y finalmente el resto de la información como que ya va saliendo solo, porque durante el examen les van a dar como que tan solo 2 minutos para que reconozcan la lámina y escriban todo esto en su hoja. Entonces, como tal el tiempo es corto, lo digo por experiencia, y les va a pasar que a veces están escribiendo, no sé, la parte de macro y están empezando micro y el doctor ya está pasando de lámina. Entonces, como que para evitar esto, que muchas veces lo que más demora es asociar la imagen al diagnóstico, les recomiendo que desde ya como que vayan practicando estas tablitas y ya cuando tengan las clases de laboratorio, asocien la imagen que ven en el microscopio con el diagnóstico. Y ya el resto de información como que solitos se van a dar cuenta que les viene a la mente. Entonces, es un pequeño tip que les dejo, que me ha servido bastante para los exámenes de laboratorio. Y bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con esta primera lámina, que es sobre hemorragia pulmonar, que es parte del tema de hemodinámica que han visto con Eileen. El órgano, como su mismo nombre lo dice, es el pulmón. Vamos a tener que esta hemorragia pulmonar va a ser causada por traumatismos, coagulopatías o neonatos pretérminos. En el caso de los traumatismos, tenemos que es la parte del alveolo y por acá está lo que viene a ser la membrana basal de los capilares. Es decir, esta membrana alveolo capilar. ¿Y qué pasa? Cuando hay un traumatismo, esta membrana alveolo capilar se daña. Y esto va a favorecer tanto a lo que es un edema, pero principalmente a lo que es la hemorragia pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Los hematíes que estaban en este capilar van a pasar y llegan acá. Entonces, nuestro alveolo, que normalmente tan solo tenía el surfactante, va a empezar a llenarse de hematíes principalmente y demás sustancias de la sangre. Entonces, finalmente, se llena todo esto y nos va a dar los típicos cambios que vamos a ver a nivel de la macroscopía. El aumento de peso y de tamaño. El peso, porque ahora los alvéolos están ocupados en vez de aire, en este caso viene a ser de sangre, y el de tamaño por lo mismo que va a aumentar de tamaño, valga la redundancia. Luego, por ejemplo, respecto a lo que son coagulopatías, por lo, digamos que puede ser algún traumatismo mínimo que va a ocurrir siempre. ¿Qué ocurre? Acá el sangrado no se va a poder detener. Entonces,
Esto va a favorecer este viaje de eritrocitos. Y en el caso de los neonatos pretérmino, lo que puede ocurrir es que haya una mala formación o que no se haya terminado de formar por completo la barrera alveolo capilar o esta pared alveolar. Entonces, eso favorece a que ante una lesión pequeña, finalmente el alveolo de igual manera se llene de sangre. Entonces, los cambios en la macro, ¿cuáles son? Estos, el de aumento de peso y de tamaño. La superficie como tal va a estar violácea por la misma presencia de sangre. Y al corte, vamos a ver esto, ¿no? El contenido. Entonces, se realiza el corte con un bisturí a nivel del pulmón y lo que normalmente debería pasar es que todo este parénquima pulmonar debería lo mucho tener aire. Pero vamos a ver que va a empezar a botar sangre. Lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y en la microscopía, lo que habíamos mencionado aquí, la presencia de Matías en los alvéolos. Y también vamos a ver algunos macrófagos alveolares con hemosiderina. Entonces vamos a ver aquí, lo voy a poner de verde, como si fuera un macrófago. Y estos macrófagos como tal los vamos a identificar porque vamos a ver dentro del espacio alveolar como que una manchita medio amarilla, dorada o marrón. Y esa va a ser la hemosiderina. Vamos a encontrar esos macrófagos intraalveolares con hemosiderina. Entonces vamos a ver la primera lámina, uy, ahí, donde tenemos acá lo que es el cambio a la microscopía. Tenemos que como tal todo esto debería ser un alveolo. Como tal, vemos que no tiene la típica forma, por lo mismo por ejemplo, que podríamos decir que este puede ser por un traumatismo. Entonces hay una disrupción a nivel de la pared eh, alveolar, de ese tabique, y finalmente favorece que los eritrocitos viajen de estos capilares hacia el espacio intraalveolar. Entonces, este espacio intraalveolar debería estar vacío, no deberíamos ver muchas células, a lo mucho uno que otro macrófago alveolar, que eso sí puede ser normal, pero acá vemos una gran cantidad de hematíes, y estos hematíes no deberían estar. Y aquí también vemos lo mismo. Todo esto que debería ser el borde, vemos que tiene hematíes. Todos esos puntitos rojos de aquí, de acá, son nuestros hematíes. Y en esta imagen de internet vemos que va a ser una hemorragia mucho más significativa, es una hemorragia más severa como tal, ya no se pueden distinguir mucho las estructuras alveolares, pero acá lo característico o lo que resalta más de esta imagen es que dentro de este espacio, por ejemplo, dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Estos puntitos acá. Les voy a poner más aumento. Uy, ya bueno, ahí, para que no se pierda la calidad de la imagen. Y vamos a ver estos acá. Vemos estos puntitos, acá también se puede ver un poco, aquí también. Y esos puntitos que vemos aquí van a ser nuestros macrófagos que presentan hemosiderina. ¿Qué va a hacer estos componentes a nivel de los hematíes? Y que como estos van a encontrarse a nivel del espacio intraalveolar, los macrófagos van a intentar fagocitar a estos hematíes, porque no es un componente normal dentro de esta estructura intraalveolar. Luego pasamos a la siguiente lámina, que es el edema pulmonar. Lo mismo, el órgano va a ser el pulmón. Dentro de las etiologías, como que se pueden clasificar de dos tipos, el edema pulmonar cardiogénico y el no cardiogénico. Cardiogénico, como su mismo nombre lo dice, es una causa que se origina en el corazón. Principalmente, de hecho la causa principal del edema pulmonar es la insuficiencia cardíaca. Tal vez esta debe ser la más importante porque es algo que van a ver siempre. Lo van a ver en semio, en medicina interna, en sus rotaciones, etcétera, etcétera. Siempre van a haber casos de insuficiencia cardíaca y cuando estos pacientes llegan a los hospitales, usualmente van a llegar con esto, con un edema pulmonar. Y este edema pulmonar, por lo mismo que en este caso el alveolo va a estar lleno de una sustancia, vamos a poner así, como si fuera rosado, va a estar lleno de un líquido que puede ser rico o pobre en proteínas. ¿Y esto qué dificulta? Bueno, recordando un poquito de fisio, va a dar con un engrosamiento a nivel de la membrana
a nivel de todo este espacio, como que se engrosa. Entonces, tenemos que el oxígeno ya no va a poder dar con un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, nuestro paciente, ¿cómo va a llegar? Con una insuficiencia respiratoria, con disnea por lo general, que es esta sensación de falta de aire. ¿Por qué? Porque su alveolo está lleno de líquido, y esto es lo que conocemos como edema pulmonar. Otras causas, por ejemplo, la estenosis mitral y las no cardiogénicas pueden ser propias del pulmón, como por ejemplo neumonías, que es algo típico y con una alta prevalencia en nuestro país, que también lo van a ver muy seguido. Y otro puede ser por traumatismos o por incluso reacciones sistémicas, lo que es el SIRS. Entonces, esas son dentro de las principales causas. Recordamos la más importante y de hecho la más frecuente va a ser esta insuficiencia cardíaca. Y después podríamos poner a las neumonías. Entonces, muy similar a los cambios a nivel de la hemorragia pulmonar, vamos a ver cómo nuestros alvéolos ahora tienen un nuevo contenido dentro de este espacio. Va a haber aumento de peso y de tamaño. La superficie acá va a ser brillosa y violácea. Brillosa por este contenido de líquido. Y al corte vamos a ver un material espumoso. Ojo que este material espumoso no lo confundamos, por ejemplo, con lo que es la orina espumosa. La orina espumosa sabemos que se produce como tal porque la orina va a tener una gran cantidad de proteínas. Pero acá, en el caso del edema pulmonar, este material espumoso no es como tal por la presencia de proteínas, sino que es por esta combinación entre el líquido con el aire. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por el mismo flujo del aire, va a forzar que este líquido como que forme unas burbujitas. Y eso es lo que vamos a ver cuando se realice un corte en lo que es lo de anatomía patológica. Y luego, pasando a lo que es la microscopía, vamos a ver esto. Un líquido homogéneo, eosinófilo o eosinofílico, por lo que, bueno, tiene una coloración rosada. Vamos a ver macrófagos en el espacio intraalveolar. Lo mismo, estos macrófagos van a tratar de fagocitar todo este contenido que no es normal, con el fin de tratar de liberar a estos espacios alveolares. Y finalmente que la hematosis o este intercambio gaseoso se pueda realizar de manera correcta. Y también, en algunos casos, se puede ver congestión a nivel de capilares pulmonares si es que vemos una respuesta que sea inflamatoria, que sea ante infecciones o ante el SIRS. Entonces, vamos a ver cuáles son estos cambios a nivel de la macroscopía. Vemos esto. Recordemos que los pulmones siempre son esta típica imagen que están en los videos de TikTok, de Instagram, que son rosados y como que de un color mate. En cambio, este pulmón, ¿cómo se ve? Tiene una coloración violácea, propio también de la congestión a nivel de los hematíes. Y vemos esto. Esto de acá es como que si reflejara la luz, como si fuera un pequeño espejo. Y esto es el brillo. Entonces vamos a ver que tiene una superficie brillosa. Brillosa. Y esto es lo que les decía que encontrábamos al corte. Esto de acá. Esto de acá es esta espuma, o este material espumoso, que como tal es una combinación del líquido del edema, que puede ser rico o pobre en proteínas, con el aire. No es la misma espuma que se ve, por ejemplo, en la proteinuria de alguna enfermedad renal. ¿Y cuáles son los cambios a nivel de la micro? Bueno, recordamos que los alvéolos, bueno, van a tener como que más o menos esta forma medio circular, o sea que hablamos de sacos alveolares, así, ¿no? Así, así, así y así, ya. Y que todo esto debería estar libre. Pero lo que vamos a ver es que estos van a tener este material eosinófilo o rosado dentro del espacio alveolar. Y es lo que vamos a ver en estas imágenes. Esta primera imagen es internet y vemos eso. Por ejemplo, acá vemos un alveolo, acá vemos otro, acá vemos todo un saco alveolar, un saco, y bueno, y sigue el borde. Y vemos que el espacio alveolar no está vacío. Por ejemplo, no tiene como que esta coloración de acá que es blanca, que nos representa que es el aire, sino que vemos este material rosado. Y este material va a ser el edema.
el edema, que puede ser tanto rico o pobre en proteínas. Y acá en una imagen de lo que es, que bueno, que tomé a microscopio cuando llevé este laboratorio, acá por ejemplo vemos que este alveolo sí está vacío, ¿no? Como tal el espacio es súper claro, acá también, ¿no? No vemos que como tal haya contenido en estos, pero en esta región superior, acá, sí vemos que hay como que un material, ¿no? Este material aquí, rosado, todo esto de acá. Y eso va a ser nuestro edema. Recordamos que el edema, como va a ocupar ese espacio, finalmente interviene en el intercambio gaseoso y nos va a dar una sintomatología clásica en los pacientes, que va a ser esta sensación de falta de aire, conocida también como disnea. Y ya lo van a ver más adelante en sus rotaciones de semio, pero sí es importante como que entiendan esto porque es una patología muy, pero muy común, ya sea por algún problema cardíaco de los pacientes, solamente a consecuencia de la hipertensión, o por alguna reacción inflamatoria, en el caso, por ejemplo, de las neumonías o una respuesta inflamatoria a nivel sistémico. Entonces, chicos, hasta acá no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte. Me avisan por el chat. Ok, todo claro, perfecto. Entonces pasamos a lo siguiente, que es la congestión pasiva hepática. Otro de los mecanismos, bueno, el primer mecanismo que habíamos visto de este caso de edema, en el caso de insuficiencia cardíaca va a ser por aumento de la presión hidrostática, y en el caso de reacciones inflamatorias como la neumonía o el SIRS, usualmente es por un aumento de la permeabilidad vascular. Esos son los mecanismos del edema en este caso de pulmonar. Mientras que en el caso de la congestión pasiva hepática, el mecanismo va a ser un aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, ya el órgano como tal, como su mismo nombre nos dice, el hígado. ¿Y acá qué pasa? Una etiología va a ser la falla cardíaca derecha o la insuficiencia cardíaca, muy similar a lo que es el edema pulmonar, pero acá se caracteriza que cuando afecta al lado derecho. Mientras que, bueno, como que una diferencial es que el edema pulmonar usualmente es por una insuficiencia cardíaca izquierda, del corazón izquierdo. Bueno, un pequeño datito extra. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. Vamos a dibujar acá las cuatro cámaras cardíacas. Y por acá tenemos que llegan lo que son las cavas. La cava inferior, la cava superior. Bueno, la cava inferior sigue su recorrido. Llega a lo que es la porta. Y bueno, acá tenemos lo que es el hígado, ¿no? Ya. ¿Y qué ocurre? Cuando tenemos una falla cardíaca derecha, la falla cardíaca se refiere, o una insuficiencia cardíaca, voy a poner acá, ah, insuficiencia cardíaca. ¿A qué se refiere? A que el corazón falla en su función de lo que es bombear sangre. Entonces, que bueno, uno de estos indicadores es la FEBI o la fracción de eyección ventricular izquierda, que también nos va a ayudar en caso o en parte a lo que es el corazón derecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una disminución a nivel de esta fuerza de contractibilidad o de esta función de contracción del corazón o la función sistólica, ¿qué ocurre? Vamos a ver que el corazón ya no va a botar toda la sangre o lo normal de sangre que debería dar con la eyección a nivel del ventrículo derecho, sino que esta va a estar reducida. Entonces, ¿qué pasa? Siempre íbamos a tener un volumen residual, pero que tenemos que este va a ser mucho mayor. Como que ahora todo esto es que nuestro corazón derecho, en este caso el ventrículo, ya no puede botar hacia las arterias pulmonares. Entonces, ¿qué ocurre? Poco a poco
esto se va llenando. Entonces, la sangre que normalmente llegaba de las cavas y llegaba hasta lo que es la aurícula derecha, toda esta sangre ya no va a poder pasar por completo hacia lo que es el ventrículo derecho. Entonces, una parte como que se queda. Todas estas cavidades se van llenando poco a poco. ¿Y esto qué provoca? Que la sangre que llega por las cavas, toda esta sangre por completo, ya no vaya hacia la aurícula. Como que va retrocediendo. Vamos al revés, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la cava inferior, esta sangre como que se va reteniendo. Entonces, tenemos que se llega finalmente a los vasos portales. Y de esta manera, el drenaje que normalmente debería tener el hígado, es decir, como que lo que se lleva del residuo de este volumen sanguíneo, debería irse normalmente por la puerta y finalmente llega a lo que es la cava. Pero ¿qué ocurre acá? Este drenaje disminuye. Entonces, el hígado como que se va quedando en parte con esta sangre. Entonces, los espacios o los sinusoides hepáticos finalmente se van a ir llenando de hemátias. Y esto que provoca, muy similar a lo que son los cambios de la hemorragia y del edema pulmonar, nuestro hígado finalmente va a crecer. Y esto vamos a conocerlo como una congestión pasiva hepática. ¿Y cuáles son los cambios? A nivel de la macro, vamos a ver un aumento y peso, un aumento del peso y tamaño del hígado, a lo que conocemos como hepatomegalia. Si en su prueba, por ejemplo, no les da mucho el tiempo para que escriban todo esto, ponen hepatomegalia e implica ambos. Por lo mismo que vamos a ver que estos espacios sinusoidal, bueno, estos espacios hepáticos van a estar con eritrocitos, vamos a ver que también va a haber un aumento a nivel de la consistencia y los vasos venosos van a verse dilatados. Por esto de acá, por este aumento a nivel de la presión hidrostática y esto que fuerza que los vasos venosos finalmente se tengan que expandir a dilatarse. Y en la microscopía vemos lo mismo, dilatación y congestión de los vasos. La congestión es por lo mismo que ya no hay este flujo normal de sangre, sino como que se va reteniendo un poco. También vemos extravasación de eritrocitos hacia los vasos, hacia los sinusoides hepáticos. Entonces vamos a ver cuáles son estos cambios. Aquí en esta imagen de internet, por ejemplo, vemos eso. Todo eso es el parénquima hepático y acá claramente podemos ver que en estos espacios vemos como que unos puntitos rojos. Por ejemplo, acá y acá. Esos puntitos van a ser nuestros hematíes, los eritrocitos, que finalmente van a como que quedarse en estos espacios. Y en la otra imagen, que esta es una imagen de laboratorio, vemos algo muy parecido, ¿no? Acá tenemos nuestro espacio portal y acá, en estas zonas, que deberían ser espacios vacíos o a lo mucho que tengan a los macrófagos hepáticos o a las células de Kupffer, pero vemos que hay unos como que unos puntitos medio rojizos. Acá también se puede ver más claro. Esto es un espacio y aquí vemos tres puntitos y así. Y eso va a ser nuestra congestión pasiva hepática. Principalmente los hallazgos van a ser esos de los eritrocitos en estos espacios. Y bueno, acá también como tal, en este espacio porta, vamos a ver una congestión a nivel del vaso. Vemos que hay una gran cantidad de eritrocitos. El siguiente, vamos a ver lo que es trombosis, lo que han visto en parte con Aileen, y la aterosclerosis, que han visto conmigo. Pues esta lámina que vamos a ver combina ambos, ya que lo normal, o bueno, lo común, es que esa trombosis se mantenga en el mismo sitio de origen de su placa ateromatosa. Entonces, ¿qué ocurría? Teníamos nuestro vaso sanguíneo, acá la placa, toda esta es la placa, ¿y qué ocurre? Como tal, digamos que es una placa inestable. Esta placa inestable, recordemos que tenía un núcleo necrótico prominente y una capa fibrosa o de tejido conjuntivo que era muy delgada. Entonces, favorecía que ésta se pudiera romper. Entonces, cuando ésta se rompe, todo este contenido que estaba dentro sale. Entonces, vamos a ver en las láminas o en los esquemitas
que vamos a ver un sitio de lesión de esa íntima, un sitio de lesión, y por este sitio de lesión es que sale el contenido. Me lo voy a poner azul. Sale todo este contenido. Y como está pegado al sitio de lesión, es decir, a su placa teromatosa de origen, entonces vamos a decir que esto es un trombo. A diferencia de los émbolos, que como tal se desprende todo y vamos a ver que en el vaso sanguíneo puede ser un vaso sanguíneo, tenemos trombo y émbolo, es un vaso sanguíneo, pero esto de acá, todo eso que se había salido, como que se suelta por completo. Entonces viaja por todo el torrente sanguíneo hasta que llega a un vaso sanguíneo de menor calibre y se queda atorado. Y eso es como que la diferencia entre un trombo y un émbolo. Entonces, recordando, entonces ya, ahora que hemos visto eso, regresamos a lo que es la tablita. El órgano como tal, uno de los más afectados suele ser las arterias coronarias, estas arterias que irrigan al propio corazón, pero recordemos que este cambio no es que suceda solo en una sola arteria de un paciente, sino que este cambio, mientras ocurre a nivel, no sé, de las coronarias, puede hacer que ocurra también a nivel de las arterias cerebrales, a nivel de la subclavia, a nivel de arterias de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Es algo, por así decirlo, diseminado. Las etiologías, en este caso de la aterosclerosis, ¿cuáles son? La hipertensión principalmente, diabetes mellitus, dislipidemia, el tabaco, etcétera, etcétera. Y de la trombosis va a ser la misma aterosclerosis. Entonces, si es que es un paciente con una hipertensión, diabetes, dislipidemia crónica y que no están tratados, tienen tendencia a formar placas de ateroma o esta aterosclerosis. Y si es que no damos con un adecuado chequeo o detección de estas placas ateromatosas, puede ser que llegue un punto en donde esto se rompe, ya que nos da origen a lo que son las trombosis o la formación de trombos. Entonces, en la macroscopía que vamos a ver en esta arteria coronaria, tiene una coloración amarillenta propio de la aterosclerosis y también una consistencia dura. Y la microscopía vamos a ver ambos, tanto la placa de ateroma como el trombo. La placa de ateroma recordamos que va a afectar a la túnica íntima y provoca estenosis luminal. Entonces, este era uno de los ejemplos que veíamos que era esclerosis o engrosamiento con estenosis. Y el trombo está junto a la íntima por esto de acá, porque está junto a su lugar de donde ha brotado este trombo, por así decirlo, y la túnica íntima como tal está afectada por este sitio de ruptura. Entonces, a eso nos referimos con que la túnica íntima está afectada. Y esa va a ser como que la diferencia también con los émbolos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es nuestra imagen histológica. Entonces, esa es la imagen del libro que nos muestra. Como que esto supongamos que debería ser el grosor normal de la túnica media. Pero acá, en toda esta extensión, todo esto de acá, vemos que el grosor es muchísimo mayor. Entonces, vemos esto. Todo esto de acá, voy a poner otro color, ah, azul. Todo esto de acá va a ser en parte nuestro foco necrótico. Toda esta placa, toda es la placa teromatosa. Y esto de acá arribita, como que lo más superficial, va a ser en parte nuestra cobertura fibrosa, que como vemos es muy delgada. Entonces favorece a que este vaso sanguíneo, que de por sí ya está dañado, pueda romperse con facilidad. Y eso es lo que vemos. Y acá, lo voy a poner de morado, esto de aquí va a ser el sitio de ruptura. Y de este sitio de ruptura que sale, nuestro trombo. Y vemos que a pesar, o bueno, además de lo que ocupaba la placa teromatosa, además de eso tenemos mayor obstrucción del vaso sanguíneo por esa trombosis. ¿Y qué es lo que queda de luz del vaso sanguíneo? Solo es. Entonces, si es que esta fuera una arteria coronaria que va hacia la irrigación del propio corazón, entonces vamos a tener
que las consecuencias de esto es primero la hipoperfusión y de ahí sigue todo el esquemita de isquemia y finalmente necrosis. ¿Y esto a qué te lleva finalmente? A un infarto agudo al miocardio, los famosos IMA, que lo van a ver un poco en semio y ya más a profundidad en medicina interna. Pero para Pato, lo que tenemos que aprender es eso, esto de aquí. Las causas de la aterosclerosis, la trombosis, que es una consecuencia de esta, y cómo es esta ruptura. Y acá una imagen que tomé de laboratorio, lo mismo. Vemos acá que esto es toda nuestra placa ateromatosa. Aquí el sitio de ruptura, como tal, ha sido mucho más extenso. Más aumento. Entonces, ¿qué vemos? Aquí, más delgado. Vemos que como tal, esto sigue acá, sigue acá, sigue acá, y sale así. Todo esto de acá, toda esta extensión gigante, todo eso en este caso es el sitio de ruptura. Entonces, ha sido un vaso que ha estado muy, pero muy debilitado en el caso de su túnica íntima, y finalmente ha favorecido que se rompa de esa manera. Y todo esto de acá, todo esto va a ser nuestro trombo, que va a tener un contenido muy similar a lo que es la placa teromatosa, pero a eso también le vamos a agregar que puede haber la presencia de matíes, en este caso puede haber plaquetas, y al adherirse las plaquetas también estimulan lo que son la agregación plaquetaria y favorecen a que ese trombo incluso como que pueda aumentar un poco más de tamaño. ¿Por qué? Porque ya se están formando como que esta parte de la agregación plaquetaria y complica mucho más el cuadro de los pacientes. Y aquí, su diferencial, que va a ser la embolia. La embolia, como tal, puede afectar a cualquier arteria que va a ser de menor calibre. Entonces tenemos que, digamos, que fuera el recorrido de la aorta. Entonces tenemos ya que la aorta es un vaso gigante, y vamos a ponerlo así, es un vaso grande, luego pasamos por una arteria elástica, que es más pequeña, y luego vamos hacia los vasos más pequeños. Y vamos a dibujar a nuestro émbolo, que es como que el trombo que se ha despegado por completo y que ahora va a viajar por todo el torrente sanguíneo. Entonces tenemos nuestro émbolo que va avanzando por este vaso sanguíneo, por todo el recorrido, avanza, 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 hasta que llega un punto en el que llega un vaso más pequeño. Y es ahí donde, por así decirlo, se atora. Y toda esta región de acá ya no recibe flujo sanguíneo. Lo mismo, en este caso las consecuencias van a ser a nivel eh, de isquemia, necrosis, y las etiologías o estas causas, por ejemplo, van a ser coagulopatías. En este caso se estimula mucho lo que es el proceso de coagulación o una coagulación no controlada o un estado de hipercoagulabilidad. Entonces te favorece la formación de émbolos. Otra, la aterosclerosis, como ya hemos visto, y las cardiopatías. En este caso nos referimos, por ejemplo, a la endocarditis infecciosa. ¿Y qué ocurre? Acá tenemos que el corazón, el mismo corazón por esta patología, por esta infección a nivel del corazón, va a empezar a producir émbolos, que finalmente van a salir disparados del corazón y pueden llegarse a atorar en cualquier arteria. Entonces la macroscopía de esta arteria, como, bueno, de este émbolo, va a ser que toma una coloración rojo-violácea y el émbolo adopta la forma del vaso comprometido, que lo vamos a ver en una imagen de una embolia pulmonar. Y la microscopía, el émbolo como tal no entra en contacto con la pared arterial, pues un contacto mínimo. Y otra característica es que la íntima está intacta. Entonces, ¿qué ocurre? Llega acá nuestro vaso sanguíneo y el émbolo ocupa todo esto. Entonces, como aquí es otro sitio aparte de la placa teromatosa, como tal puede ser que llegue un vaso sanguíneo sano, entonces la íntima está intacta, no ha sufrido ningún problema.
Pero ¿qué pasa? Que bueno, este émbolo llega y ocluye todo. Entonces vamos a ver cómo es este cambio. Aquí, por ejemplo, tenemos una embolia pulmonar. Esta va a ser, si no me equivoco, va a ser la parte de la bifurcación de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente tenemos que este trombo, vemos que justo adopta esta forma, ¿no? Como que es la parte de la bifurcación. Entonces, como que llega el émbolo, viaja así, llega a este punto, pero por la misma presión de la sangre, como que este émbolo se va empujando, y ¿qué hace? Adopta la forma del vaso sanguíneo. Vemos que tiene la coloración violácea, que es otra de las características más importantes de este émbolo. Y en la microscopía, vamos a ver, vemos esto. Como tal, el vaso sanguíneo, vamos a ver que está normal, tiene un grosor, una regularidad normal, pero acá vemos esto, que va a ocluir casi por completo la luz o este lumen del vaso sanguíneo, que va a ser ay, perdón, nuestro émbolo. Ustedes miran, blanco, pero acá parece que tiene contacto. Aquí, vamos a verlo con mayor aumento. Entonces, vemos esto. Como tal, con este mayor aumento, ¿sí? Nos damos cuenta de que parece o da la impresión que no hubiera contacto. Vemos que todavía se ve espacio, bueno, acá hay una matilla, se ve espacio, 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 espacio. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que este émbolo no tiene contacto con la íntima, entonces como tal no la daña, y en algunos casos se puede encontrar que puede tener un contacto, pero el contacto es mínimo. Y al ser mínimo también no daña a la íntima, entonces la íntima va a estar intacta. Esa es una de las grandes diferencias que vamos a ver entre lo que es el émbolo, en este caso, y lo que es el trombo. El trombo, recordando que va a tener una túnica íntima afectada o alterada, mientras que aquí está intacta. Esa es una de las grandes diferencias y que suelen preguntar mucho incluso en los exámenes teóricos. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Hasta acá que hemos visto lo que es la aterosclerosis, el edema pulmonar, trombos y émbolos. De hecho, esas son las láminas más preguntadas de estas dos clases. Esas cuatro. Edema pulmonar, aterosclerosis, trombo y émbolo. Esas cuatro son las más preguntadas y de hecho suelen ser fijas tanto en lo que es teoría como la parte de laboratorio. Así que como que en esas clases como que enfóquense mucho más en esas. Y aparte que esas patologías siempre las van a ver en sus rotaciones. Son muy pero muy típicas, que la van a ver en su día a día. Ok, ¿todo claro? Entonces vamos a ver lo otro, que es la arteriosclerosis de Monkeberg, que era lo que ya habíamos visto en la clase de teoría de pato vascular. Esta va a ser una esclerosis cálcica a nivel de la capa media, esclerosis que es el engrosamiento. Y a ver, chicos, les pregunto, ¿esta esclerosis de Monkeberg tenía o no tenía estenosis? A ver, ¿qué me dicen? ¿Tiene o no tiene estenosis? Recordemos que la estenosis era esto que, por así decirlo, tapa en parte a lo que es el lumen del vaso sanguíneo. ¿Tiene o no tiene? Ajá, exacto. No tiene estenosis luminal. Esa es una de las características de esta arteriosclerosis. El órgano, uno de los afectados, va a ser la arteria uterina. Etiología va a ser la supresión hormonal, ya sea por tratamiento farmacológico o por lo que es, bueno, en el caso de mujeres posmenopáusicas, mujeres posmenopáusicas, en donde finalmente en esta supresión hormonal va a haber una disminución a nivel de la producción de estrógenos
Y esto finalmente, como los estrógenos teníamos que tenía un rol protector a nivel de los vasos sanguíneos, hay una disminución de estos, entonces ya no tienen su protección de siempre y reaccionan de esta manera produciendo esta sustancia cálcica, pero que como tal no da sintomatología. Vamos a ver que en la macroscopía hay un aumento a nivel de la consistencia del vaso sanguíneo por la misma calcificación, como que está un poco más durito, y la coloración va a ser blanquecina. Y en la microscopía vamos a ver un depósito basófilo de calcio, basófilo que es medio morado o azulado. ¿En qué capa? En la capa media. Y el lumen vascular está intacto, es decir, no tiene estenosis. Ya, ahora, yo sé que en el examen de laboratorio, por la misma presión que pueden tener, tal vez no se les venga a la mente este nombrecito tan específico de Monkeberg. Entonces, otra opción es que ustedes escriban el segundo nombre, que es la esclerosis cálcica de la capa media. Entonces, cuando ustedes vean esta lámina, tienen que reconocer, ya, ¿en qué estoy viendo? Ya es una arteria. Te centras en las patologías que son de la arteria. ¿Qué es lo que estoy viendo? Acá veo un engrosamiento, ¿no? Veo que acá tiene un grosor, pero acá es mucho más grueso. El engrosamiento, como le decíamos, que era una esclerosis. Ya, entonces tengo una esclerosis. Esta esclerosis, ¿de qué está hecha? De depósitos de calcio. Entonces es una esclerosis cálcica. ¿Y a quién afecta? A la capa media o a la túnica media. Entonces, su otro nombre es esclerosis cálcica de la capa o de la túnica media. Y esta imagen que ya la habíamos visto en teoría, nos dice este cambio. Que vemos acá los depósitos basófilos o de color morado a nivel de la túnica media. Y aquí vemos que la luz de este vaso sanguíneo está intacta. La íntima no se afecta, entonces no hay estenosis luminal. Como no hay estenosis, nuestro órgano, que en este caso vendría a ser, por ejemplo, el útero, va a estar intacto. Y acá tenemos en este corte transversal, que por ejemplo vemos esto. Acá vemos calcificación, acá también vemos zonas de calcificación y más zonas de calcificación. Y en esta otra imagen que tomé en laboratorio, tenemos esto. Toda esta es nuestra arteria. Acá vemos el lumen vascular intacto y a nivel de la túnica media vemos esto. Aquí con un poco más de aumento, vemos este material basófilo o morado azulado que va a ser calcio. Bien. Otra patología que de hecho no es muy común, pero que suele tener un pronóstico malo, ya que puede provocar una muerte fulminante en el caso de los pacientes, son las malformaciones arteriovenosas. Recordemos que estas malformaciones arteriovenosas eran conexiones directas entre ramas arteriales y venosas. Es decir, no hay un paso, pasa por capilares. Uno de los órganos afectados van a ser a nivel de estos vasos sanguíneos a nivel cerebral. La etiología va a ser congénita. Estos pacientes ya nacen con esta patología. Y en la macroscopía se ve un ovillo vascular. Como tal, lo vamos a ver de manera indirecta por medio de un examen, una prueba que es la arteriografía. Y en la microscopía, ¿qué vemos? Hay una mala diferenciación entre arterias y venas. Va a ser muy difícil determinar si un vaso sanguíneo es específicamente una arteria, si es que es específicamente una vena. Vamos a ver también irregularidades en el grosor de la pared de los vasos. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un vaso sanguíneo así. Y acá vamos a ver que tiene un grosor normal, luego que tiene una zona que es muy, pero muy delgada, y luego puede tener una zona muy gruesa. Normal, delgado y grueso. Ya esto lo vamos a conocer como la dismorfia, ya sea arterial o venosa. Dis de mala o de desorden y morfia de morfología. Es decir, que tiene una morfología alterada, que sea tanto a nivel arterial como venoso. Shunt, que es esta conexión
entre arteria y vena. Y en algunos casos se puede ver extravasación de eritrocitos en tabiques. Entonces vamos a ver cuáles son estos cambios. Aquí tenemos lo que les mencionaba de este examen, en donde se pone un contraste y este contraste va a viajar por los vasos sanguíneos, por las arterias. Entonces pasa ese contraste y nos va marcando cuál es este recorrido sanguíneo. Y nos va a marcar esto. Esto de acá es nuestro ovillo vascular. Y en este ovillo vascular es lo que vamos a ver. Por ejemplo, acá vemos una zona dilatada, una zona más gruesa, y esto de acá. Más o menos como que tiene el grosor de acá. Vamos más adelante, lo mismo. Toda esta zona de acá tiene un grosor similar. Pero si nos vamos a esta zona, esto de aquí, vemos que puede tener un grosor similar a este. Pero si nos vamos acá, por ejemplo, vemos que ya son ramitas más chiquitas, similares a estas. Y durante todo este ovillo, en todo el recorrido del ovillo, vamos a ver una combinación de zonas más gruesas, zonas más delgadas, y es por eso que se ve como que de esta manera. Vemos zonas con dilataciones, zonas con estrecheces, etcétera, etcétera. En la microscopía vemos esto, que como tal no vamos a poder decir exactamente si es que estamos frente a una arteria o una vena, ya que pueden tener características como que combinadas y como tal no cumplen con lo que es el esquema de su morfología histológica. Entonces, por ejemplo, acá veíamos un vaso colapsado que nos haría pensar que se trata de una vena, pero vemos que acá hay bueno, acá sí hay prominencia a nivel de la íntima, acá vemos que la media puede ser un poco más gruesa, acá vemos que hay una zona muy pero muy estrecha, entonces vemos esto que es esa alteración a nivel de la morfología de los vasos sanguíneos y la irregularidad a nivel de las paredes. Esta irregularidad a nivel de las paredes facilita que los eritrocitos que llegan a estas zonas puedan salir. Y es por eso que vamos a ver la extravasación o estos eritrocitos que fugan de los vasos sanguíneos. Y lo vamos a ver como que en estas zonas que son más rojizas. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Todas estas zonas que son más rojizas van a ser las zonas de extravasación. Acá, por ejemplo, tenemos otro vaso sanguíneo. Este de acá. Vemos aquí tiene, digamos que este fuera nuestro grosor normal. Pero acá vemos que hay una zona que es mucho más gruesa y acá una zona, si lo hacemos zoom, es muchísimo más delgada. Entonces vemos lo mismo. Esa alteración a nivel de la morfología de las paredes de los vasos sanguíneos. Usualmente hay zonas de adelgazamiento y esto favorece a que estos vasos también puedan romperse con facilidad, ya que al haber zonas de dilatación, de estrechez, favorecen un flujo turbulento y este flujo turbulento poco a poco también va dañando a estos vasos sanguíneos y favorece a que estos se rompan. Y ahora sí, ya pasamos a las dos últimas láminas de la clase. Es una clase cortita porque también la idea no es que se sobrecarguen con mucha información y que vean las láminas principales de ambas clases. Pues vamos a ver lo que son los hemangiomas, que eran esos tumores benignos a nivel de los vasos sanguíneos. Vamos a comenzar con el hemangioma capilar, que se va a presentar en piel o mucosas. La etiología es de origen desconocido. Usualmente lo vemos en niños, niños que tienen usualmente en la región de la cara o en otra zona de piel, como que unas protuberancias rojizas. Usualmente son elevadas, pero también en algunos casos pueden ser planas. Que son estos de acá, que son lesiones planas o elevadas, bien delimitadas. Eso es lo característico, que son bien delimitadas en su mayoría. Si hay una variante que es mucho más extensa, no tiene una forma exacta, que suele abarcar una gran parte de la cara, pero no es muy común y es una variante como que muy rebuscada. Entonces, para pato general, nos quedamos con eso, que son lesiones elevadas, planas bien delimitadas, usualmente de un tamaño reducido. Y tienen un color rojo brillante, ¿por qué? Porque al haber esta gran cantidad de capilares, como habíamos visto en la clase teórica, esto favorece a que los hematíes lleguen a estas zonas. Entonces son tanta la cantidad de capilares y tanta la cantidad de hematíes que se va
acumular en estas regiones, que finalmente dan este aspecto como si fuera de una pequeña frambuesa o de una mora roja, y le da este color rojizo brillante. A la microscopía que vamos a ver una proliferación de células endoteliales que forman espacios vasculares de pequeño calibre. ¿Y esto por qué lo pongo de rojo? Porque esta es una de las diferencias histológicas con el hemangioma cavernoso, ya que los hemangiomas cavernosos forman, bueno, también es la proliferación de células endoteliales, pero aquí, pero en el caso de los cavernosos, los espacios van a ser gigantes, como su mismo nombre nos dice, a una forma de caverna. Y en algunos casos vamos a ver extravasación de eritrocitos al tejido adyacente, que también favorece a este color rojizo. Entonces vamos a ver que estos se pueden presentar usualmente en niños, en el caso de piel, que lo vamos a ver así. Una región bien delimitada, en este caso es elevada, que tiene el color rojizo. Y en el caso de que fuera a nivel de mucosas, vemos acá un hemangioma en lo que es el lecho vascular de la lengua. Lo mismo, es una región elevada, tiene un color medio violáceo, pero por lo mismo que en este caso se encuentra en lo que es mucosa. Y en la microscopía, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, para reconocer, vamos a ver que, por ejemplo, acá estamos, para saber si es que estamos en piel o en mucosa, vamos a reconocer lo que son las diferentes capas de la piel. Y, por ejemplo, acá lo que característico es esto, ¿no? El estrato corto. Entonces vemos un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Y si es que fuera a nivel de mucosas, por ejemplo, a nivel de la lengua principalmente, que veríamos un epitelio poliestratificado, plano, pero no queratinizado, que como tal no vamos a ver la presencia de queratinocitos o de esta variación a nivel de la coloración. ¿Y qué es lo que vemos? Estas zonas con una gran cantidad de capilares. Esto de acá. Vamos a ver capilares que son pequeños y que están bien juntos. Y otro, otro, otro. Y así vemos que hay capilares en toda la extensión de la lámina. Al ser pequeños, que esa es una de las características principales de esos capilares, eh, vamos a tener que abarcan una gran cantidad de eritrocitos. Y estos eritrocitos son lo que le da la coloración rojiza a estas lesiones. Y si aumentamos, si le ponemos un mayor aumento, vemos lo mismo. Vemos acá, capilar, capilar chiquito, otro acá, otro acá. Y vemos lo que es la extravasación en parte, donde aquí, por ejemplo, aquí ya no vemos un espacio, no vemos una célula endotelial, sino que de frente vemos una célula del tejido y estos puntitos rojos, donde se ponen puntitos azul al lado, que son los hematíes o los eritrocitos. Y bueno, y lo característico, ¿no? Que es esta gran cantidad de capilares que son pequeños. Y luego vamos con el que, no, otra lámina. Ya, perdón. Vemos lo mismo. Aquí de igual manera estamos en un epitelio policertificado, plano queratinizado, vemos que es piel. Y vemos lo mismo, una gran proliferación a nivel de capilares. Y en esta imagen de internet vemos lo mismo, capilar, capilar, capilares. Aquí, por ejemplo, vemos extravasación de eritrocito, aquí también extravasación de eritrocito, y bueno, una gran cantidad de capilares. Y ahora sí, pasamos a lo que es el parecido, que son los hemangiomas cavernosos. Los hemangiomas cavernosos usualmente van a ser mucho más profundos, ya no afectan a partes superficiales, como en el caso de la piel o de mucosas, sino que afectan a las vísceras. En este caso, uno de los órganos más afectados van a ser el hígado. De igual manera, la etiología está conocida. En la macroscopía, que vamos a ver una tumoración color violácea, bien delimitada en órganos internos, y en algunos casos, por la misma presencia de los capilares,
en este caso van a ser gigantes, además de lo que son los eritrocitos, además de los eritrocitos, vamos a ver otros elementos formes que se encuentran en sangre, plaquetas, entre otros. Entonces, esto es lo que van a favorecer es que se desencadene lo que es la cascada de coagulación. Bueno, la agregación plaquetaria y posteriormente lo que es la coagulación. Es por eso que en algunos casos hay presencia de coágulos y la microscopía, ¿qué hay? La misma proliferación de células endoteliales parecido al hemangioma capilar, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Forman espacios vasculares amplios a manera de cavernas, ya no somos antes o que conectan arterias y venas. También vemos lo que son los tabiques engrosados y fibrosados y la extravasación de hematíes. Entonces, ¿cómo es que se ve? Aquí, por ejemplo, vemos lo que es eh, hígado. Este es el parénquima normal. Y aquí vemos lo que es esta patología en la región inferior. ¿Qué es esto? Todo esto de acá, todo eso que sigue el borde, bueno, por acá va a ser nuestro hemangioma. Todo eso, todo eso. Y lo que vemos va a ser de igual manera una gran cantidad a nivel de los eritrocitos. Uy, uy, no sé qué pasó. Y ahora sí, y ahora sí. Una gran cantidad de eritrocitos en estos espacios o en estas cavernas. Y digamos, entre caverna y caverna, vamos a ver lo que son estos tabiques que van a estar engrosados, fibrosados, como podemos ver en esta región de acá. Esto va a ser un proceso de fibrosis. Y en algunos casos se va a poder ver extravasación de eritrocitos. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen, esas dos imágenes que son uy, de internet. Y ahora sí. Que bueno, en este caso ya es otro órgano, pero vemos lo mismo. Estas grandes cavidades o estas grandes cavernas que se van a ir formando en el órgano. Y aquí, que esta imagen ya se puede ver un poco más clara. No le puedo hacer mucho zoom porque si no se pone igual, otra vez se pone la pantalla negra. Pero vemos lo mismo. Grandes formaciones de capilares bien, a manera de cavernas y una gran cantidad de eritrocitos. Y lo que vemos en estos tabiques, por ejemplo acá, vemos una zona de engrosamiento o de esclerosis. Aquí también. Y como se puede ver en algunos casos, vemos como que unos puntos rojitos chiquitos. No le puedo hacer mucho zoom porque si no se pone negro. Pero vemos que, por ejemplo, aquí se ve una gran cantidad de puntitos. Y eso va a ser nuestra extravasación de los eritrocitos. En este caso van a ir hacia la región de los tabiques. Entonces, hasta acá, chicos, no sé si es que alguien tiene alguna duda sobre cualquiera de las láminas o sobre alguno de los puntos. Me avisan por el chat. A ver, los leo. Todo claro. Bien. Entonces, si es que no hay dudas, chicos, igual que tienen alguna pregunta me la pueden dejar en el grupo o me escriben. Si es que no hay dudas, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Ya en un ratito les voy a subir su pasito y también les aviso cuando ya esté lista la grabación. Eso sería todo, chicos. Buenas tardes.